Señores, Carlos Rubio aquí haciendo un programa para ustedes e informándoles, ya que últimamente les he estado informando lo que va pasando, incluyendo de un nombramiento que fue detenido por Mi Voz Liberal en los medios. Quisiera entonces, bajo la misma premisa del Estado, darles a ustedes una idea de lo que está pasando con el país. Los funcionarios no pueden tener voces liberales porque tienen un poder, un vínculo con el Estado. Perfecto. Entonces, ¿por qué César Medina, que es un funcionario que trabaja en el Estado, porque es nombrado por el Poder Ejecutivo, puede entonces darse el lujo de escribir en columnas, muchas veces atacando personas y estableciendo posturas? ¿Cómo identificamos si esas posturas son de él o del Estado? ¿Cómo identificamos si esas posturas tienen algún tipo de vicio o algún tipo de interés político del partido del gobierno actual que lo está pagando su trabajo? Entonces, quiero hablar de parte de lo que él habló de las enseñanzas electorales. Él dice que fue vergonzoso. No saber perder es vicio capital de esta partidocracia agotada que tiene que ser modificada cuanto antes. Antes de eso dice, estas elecciones han dejado lecturas que deberán marcar la pauta para un futuro que perfila la recomposición del liderazgo político y del sistema de partidos. Pero también hay que identificar vicios y vulnerabilidades de la autoridad electoral que exigen ser corregidas sin mayor dilación. Ok, eso está muy bien. Pero entonces él un poquito más adelante dice, pero tampoco es posible que la Junta Central Electoral permita que los intereses partidarios se impongan a las resoluciones de su propio pleno, que se deje coaccionar por candidatos y por entidades ajenas incluso al sistema de partidos. Entonces, el sistema de partido no puede presionar la Junta Central Electoral. El sistema de partido es el cliente de la Junta Central Electoral. Es el que regula. Los partidos y nosotros los votantes. Nosotros somos los clientes, el político es el proveedor. Entonces la Junta Central Electoral vigila eso. Como los partidos, que en una democracia representativa nos representan a nosotros, no pueden reclamar y hay que cambiar el sistema. Sin embargo, él hace alusión de que se ganó con un gran margen apoyando su propia administración. Número uno, ¿podemos identificar esto como una opinión imparcial? Número dos, ¿cómo podemos pensar que es imparcial que se quejen los partidos que son los que deben llevar a decidir al pleno porque nos representan a nosotros? Entonces, que ellos no tienen votantes. Claro, porque el PLD no hizo reclamación porque el PLD ganó con una mayoría de votos aplastante porque hubo unas elecciones que no sabemos bien qué tan bien fue y qué tan bien no fue. Entonces, señores, este tipo de personas son las personas de los muchos que influencian los medios, siendo pagados directamente montos exorbitantes del Estado, teniendo un sueldo base de 130 y pico de mil pesos, que no son nada. Entonces, para que su sueldo no se refleje en la nómina pública, en las dotaciones que le dan a la embajada, por ejemplo, 25.000 a una embajada. Esa embajada tiene empleados, costos, local, gastos por $15.000. Esa persona se gana el sueldo y los $15.000. No tiene que reponerlo, no tiene que hacer un fondo de prevención, no tiene que tener nada. Entonces ese sueldo sería $10.000 mensuales más los 100 y pico de mil dólares. Sin embargo, para los escrutinios normales, él solo sale con 130 y pico de mil pesos de sueldo. Señores, tenemos que revisar cómo nos están manipulando del Estado para que no pueda haber cambios positivos. Esta administración puede ser buena. Yo tengo una admiración especial por Danilo Medina porque supo venir y luchar en su propio partido teniendo el líder del momento en contra, llegar a ser presidente y llegar a ganar otra vez. Eso es algo de admiración. Es un luchador político, un gran luchador, pero él y sus representantes, como lo son César Medina, porque ¿cómo podemos dividir su opinión de periodista con el que le paga el sueldo, señores? Pensemos eso. Entonces, ¿cómo podemos decir que quienes están influenciando directamente en los medios son personas imparciales? Un medio importante de nuestra sociedad, Noticiero, cambió de edificio y ese edificio fue financiado por el Banco de Reserva a $3 millones financiado, 130 millones de pesos, 130 y pico millones de pesos, a pagársele solo con anuncios, para entonces poder pagarlo así y ellos poder instalar el canal. Pero ese canal se debe al gobierno. ¿Cómo podemos entender
que todas esas personas que defienden vehementemente el Estado no están cargadas de intereses políticos personales. Su agenda personal y su necesidad económica es la que responde al pueblo. Entonces, señores, debemos tener ojo visor con lo que nos están haciendo ahora mismo el sistema político dominicano y las personas que están en los medios. Ahora tenemos que escuchar la imparcialidad. No tenemos espacio, aún buscando el dinero de empresarios, no tenemos espacio, las personas de voz liberal, ni siquiera en los medios. Ahora mismo con dinero, yo consigo patrocinadores de empresarios que son mi cliente y no me dan el espacio porque no se están siguiendo las líneas. Todos tienen intereses, los grupos más grandes del país, los noticieros más grandes del país, sus dueños tienen negocios con el gobierno. Entonces, señores, lo que tenemos que hacer es utilizar los medios como YouTube y diferentes medios de difusión para poder hablar al pueblo con la verdad. No puede ser que este tipo de personas, lo que nos hable, nosotros podamos creerle. No le podemos creer al que come y el que... Porque entonces pensaríamos peor. Si César Medina está hablando totalmente imparcial y entonces empieza a afectar los intereses, porque el gobierno no es perfecto, ningún gobierno es perfecto, y él nunca dice nada malo del gobierno. Y el día que lo haga, lo que vamos a pensar entonces que es un ingrato, porque son quienes nos mantienen a él. Entonces, señores, lo que tenemos es que tener ojo visor en esta política económica corrupta interna del país, que está corrompiendo los medios, que está afectando la imparcialidad de las personas que tienen el oído del pueblo en su boca. Quiere decir, ellos hablan y el pueblo escucha, pero lamentablemente tenemos que despertar. Tenemos que despertar a todas estas personas que tienen esos intereses, porque quizás no son malvados, quizás César Medina es serio, puede ser que lo sea, pero no podemos creer en su palabra porque lamentablemente está impregnado por sus necesidades económicas. Entonces, ¿quién usted le va a creer? ¿Al que le da la comida o al que está en la varilla de enfrente? Es al que le da la comida, señores. Abramos los ojos en lo que viene, porque ahora viene una campaña mediática para hacer una modificación a la Constitución, una nueva reorganización que podría terminar en una reelección 2020 de Danilo Medina y que va a terminar también en una lucha interna del PLD de Danilo Medina versus Leonel Fernández. El interés es hacer esa ruptura con el presidente Fernández lo más pronto posible para que de aquí al 20 haya subsanado y hayan podido recuperar a las personas y las pérdidas para poder ganar de nuevo. Ese es el plan y tengan mucho ojo. Este es Carlos Rubio, a sus órdenes.